Imaginen que estamos en 1690 y un libro aparece y, bueno, lo cambia todo. Cambia la forma en que entendemos nuestra propia mente. Se llamó Ensayo sobre el entendimiento humano y su autor, John Locke, se atrevió a cuestionar siglos de filosofía con una idea radicalmente simple. Así que, vamos a ver de qué va todo esto. Y esta era la pregunta del millón en el siglo XVII. A ver, ¿llegamos al mundo con una especie de software ya instalado en la cabeza? ¿O somos más bien un lienzo en blanco, esperando que la experiencia pinte sobre él? La respuesta, claro, define no solo cómo aprendemos, sino quiénes somos en realidad. Para entender lo revolucionario que fue Locke, primero tenemos que ver contra qué o contra quién estaba reaccionando. Se enfrentaba a una idea que, la verdad, había dominado el pensamiento durante generaciones. Pensemos en gente como René Descartes. Estaban convencidísimos de que el alma llegaba al cuerpo ya equipada, con conceptos clave como las ideas sobre Dios, sobre el espacio o el infinito. Eran verdades innatas que no necesitábamos aprender, simplemente estaban ahí. Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Por un lado, Descartes dice que nacemos sabiendo, pero Locke llega y plantea una objeción, bueno, casi infantil de tan simple, pero demoledora. Dice, un momento, si eso fuera verdad, un niño sabría desde el primer día que 3 más 4 son 7. Y como todos sabemos, eso no es así. Hay que aprenderlo. Y aquí es donde Locke saca su asado bajo la manga. Una de las metáforas más potentes, yo diría, de toda la historia de la filosofía. La tabula rasa. La mente al nacer no viene con nada escrito. Es una hoja de papel vacía. Y la pregunta clave entonces es, ¿y cómo se llena? ¿De dónde sale todo lo que sabemos, desde la idea de azul hasta la teoría de la relatividad? Bueno, Locke dice que solo hay 2 caminos, nada más. El primero es la sensación. Todo lo que entra por los sentidos. Lo que vemos, oímos, olemos, son los datos en bruto. El segundo camino es la reflexión. La mente se mira a sí misma y se da cuenta de que está pensando, dudando, creyendo, y ya está. A partir de esos 2 mecanismos tan básicos se construye todo. Todo el gigantesco edificio del conocimiento humano. Claro, esta idea de la pizarra en blanco tiene unas consecuencias brutales. La primera es que nos obliga a preguntarnos qué es lo que percibimos del mundo en realidad. Y aquí Locke hace una jugada maestra. Distingue entre cualidades primarias y secundarias. Las primarias, dice, están en los objetos mismos, nos demos cuenta o no, su forma, su tamaño, pero las secundarias, como el color, el sabor o el sonido, no están en el objeto. Son, más bien, poderes que tiene el objeto para producir esas sensaciones en nuestra mente. Piénsenlo así, una cosa son los datos puros que un sensor podría medir y otra muy distinta es la experiencia subjetiva de oler una flor. Y el ejemplo que usa para explicar esto es brillante. Nos pide que pensemos en el fuego. A una cierta distancia, sentimos calor. Si nos acercamos demasiado, sentimos dolor. A ver, ¿alguien diría que el dolor está dentro del fuego? Pues no, ¿verdad? El dolor está en nosotros. Pues bien, dice Locke, exactamente lo mismo pasa con el calor, con el color y con el sonido. Son ideas en nuestra mente, no propiedades del mundo. Y ahora vamos a la parte más personal, la más influyente y, para mí, la más moderna de su pensamiento, su teoría sobre qué nos hace ser quienes somos. A ver, parémonos a pensar un segundo en esto. La persona que somos hoy es la misma que la de hace 10 años, pero casi todas las células de nuestro cuerpo son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que nos da esa identidad continua? Para explorar esta cuestión, Locke nos plantea un experimento mental que es famosísimo. Empecemos imaginando a un príncipe. Este príncipe, claro, tiene toda su vida en la cabeza, sus recuerdos, su conciencia, sus pensamientos, la historia completa de quién ha sido. Y ahora, de repente, ¿sabes? Toda esa conciencia, con toda la vida del príncipe dentro, se traslada al cuerpo de un zapatero, cuya conciencia original simplemente desaparece. Y aquí viene la pregunta del millón. Para todo el mundo que solo ve el cuerpo, es un zapatero, pero para sí mismo, con todos los recuerdos y la conciencia del príncipe, ¿quién es? Y la respuesta de Locke es una auténtica bomba. La persona es el príncipe. Porque la identidad personal no está en el cuerpo ni en una sustancia misteriosa llamada alma. Está en la continuidad de la conciencia. En resumen, somos nuestros recuerdos. Una idea que, fíjense, resuena hoy en cualquier debate sobre inteligencia artificial, sobre si se puede subir una conciencia a la nube, todo eso ya estaba aquí.
Y como dato curioso, para que vean hasta dónde llevaban Locke estas ideas, llegó a relatar una historia que le contaron sobre un loro en Brasil que supuestamente podía mantener conversaciones lógicas, desafiando por completo la idea de que solo los humanos podíamos ser seres racionales. Pero claro, las ideas de Locke no se quedaron en un estante de una biblioteca, ni mucho menos. Le dieron forma al mundo en el que vivimos hoy, de maneras que todavía sentimos. Miren, una figura como Voltaire, nada menos, lo tenía clarísimo. Para él, Locke era el pensador que había rescatado a la filosofía de la especulación vacía y la había anclado en la experiencia y en la razón. El impacto de verdad fue gigantesco. Fundó lo que llamamos empirismo, que es la base de la ciencia moderna. Sus ideas sobre el individuo y los derechos inspiraron revoluciones y democracias. Y sobre todo, nos dio un lenguaje completamente nuevo para hablar de nosotros mismos. Al final, si nos quedamos con una sola cosa, la gran lección de Locke es una llamada a la humildad. Nos dijo, hey, para entender el mundo, primero tenemos que entender la herramienta que usamos para verlo, nuestra propia mente, con todo lo que puede hacer, sí, pero también con todos sus límites. Y nos deja con una pregunta que es de lo más inquietante, y hoy más que nunca. Si somos nuestros recuerdos, ¿qué pasa si esos recuerdos desaparecen por una enfermedad o ¿qué pasa si algún día se pudieran borrar o alterar digitalmente? ¿Seguiríamos siendo la misma persona? La pregunta de Locke, 300 años después, sigue ahí, desafiándonos a entendernos.